Hola mis lectores, ¿cómo están? Hace mucho que no tocamos este grupo, tiene ya un poquito de tiempo que está abandonado. Quisiera retomarlo con un pequeño video con un tema muy importante. Es un tema delicado, es un tema que hemos estado viviendo a nuestro alrededor, el tema del suicidio. Y es importante considerarlo porque quizá nos ha tocado vivir esta situación con personas muy cercanas a nosotros, ¿no? Y algunos de ellos creyentes. Y, y es un tema que debemos de tocar porque debemos de entender bien la parte espiritual en esto del suicidio. Y hay una creencia muy popular, muy común, inclusive muchos pastores lo predican de esa manera, diciendo que la persona que se suicida no tiene perdón y va al infierno. Pero esta es una creencia que, aunque es muy popular, no tiene sustento bíblico. No tiene ningún sustento bíblico, porque debemos entender tres cosas. Primero, la parte espiritual del suicidio, ¿qué es el suicidio? Número dos, es entender si ese pecado es imperdonable o no. Y número tres, entender un poquito acerca de su gracia. Primero, entendamos el pecado o el error del suicidio. Pecado es exactamente eso, en el idioma original, es errar en el blanco. Por eso es que nosotros entendemos que errar en el blanco es pecado delante de Dios, no hacer la voluntad de Dios es pecado delante de Dios. Eso es error, ¿no? El error que cometemos. Por lo tanto, el suicidio es un error, es un pecado, sí, definitivamente. Y ahí es donde entra la parte de la siguiente pregunta. ¿Es este error el error o el pecado imperdonable? La palabra de Dios nos menciona, el Señor Jesucristo lo mencionó y se menciona en los tres evangelios. En Mateo 12, en Marcos 3 y en Lucas 12 menciona el Señor Jesús el pecado imperdonable que es solo uno. Te quiero leer Marcos 3, donde dice el Señor Jesús, les digo la verdad, es Marcos 3, 28 y 29, dice, les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. El único pecado imperdonable, bíblicamente hablando, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no vamos a entrar en detalles en este video por cuestión de tiempo en cuanto a qué es la blasfemia del Espíritu Santo, pero sí te puedo decir algo de manera certera. El suicidio no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No entra en esa categoría. Entonces, el suicidio no es el pecado imperdonable, por lo tanto, eh, la pregunta es, ¿entonces es perdonado o no es perdonado? Y ahí es donde entra la tercera parte. Después de entender la parte espiritual del suicidio y lo que es el pecado imperdonable, el único pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, entra la parte de entender la gracia de Dios. La gracia de Dios es increíble. La gracia de Dios es más increíble de lo que nos podemos imaginar. Y es tan increíble que un creyente, un hijo de Dios, es declarado hijo de Dios por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, dado por gracia. No es por nuestras acciones, es simplemente la gracia del Señor lo que nos salva, ¿no? Y cuando entendemos su gracia, debemos de entenderlo de esta manera. Cuando eres creyente, cuando vienes a los pies del Señor Jesús, el Señor Jesús te declara justo por Él, porque el Señor Jesús ya pagó por ti. Él llevó la condena que cada uno de nosotros merecía por nuestros errores. La pregunta es, ¿por cuáles errores? ¿Los errores nada más del pasado hasta el momento que recibes al Señor Jesús? ¿O también los errores presentes que seguimos cometiendo porque seguimos cometiendo errores? Entonces, o los del futuro, porque seguiremos cometiendo errores en el futuro. Y ahí es donde entra esa pregunta de poder entender realmente su gracia y si su gracia cubre todo pecado. La palabra del Señor nos enseña que si creemos en el Señor Jesús, todos nuestros pecados son perdonados y somos declarados justos delante del Señor. Y el Señor no piensa en términos de tiempo, el Señor no piensa en términos de que
hasta aquí, estás bien, la haces, pero más allá no sé. ¿Te imaginas si viviéramos así, en una inseguridad tremenda, en una inseguridad de decir, es que mañana voy a cometer pecado y entonces ya no voy a ser salvo, ya si me muero, bueno, no. El Señor nos declara justos por creer en Él, por tener fe en Él y porque Jesús pagó. Y el Señor mismo lo dijo, consumado es. Todo está pagado, ya no hay más deuda para aquellos que crean en mí. Entonces, piensa en su hermosa gracia. Piensa en que hay un solo pecado imperdonable y no es el suicidio. Entonces, no sé qué sustento pueda tener esa parte de decir de que todos los que se suicidan van al infierno. Realmente no hay sustento bíblico para eso. Su gracia es mayor y el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Recuerdas aquel hombre que estaba junto al Señor Jesús en la cruz? Era un malhechor que merecía estar ahí. El Señor Jesús no merecía estar ahí. Él tomó ese lugar porque quiso, por nosotros. Pero los dos hombres que estaban ahí con él sí merecían estar ahí. Habían hecho atrocidades, habían cometido crímenes tan terribles que les fue dado ese castigo. Y aún así uno de ellos simplemente le dijo al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó en él, que es lo que el Señor Jesús pide, y el Señor Jesús lo declaró justo en ese momento. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia no registra que él haya hecho otra cosa, simplemente reconoció que Jesús era el Salvador. Y esa es su gracia, su amor de salvarnos. Así es que quedémonos con eso. Su gracia es enorme, preciosa, hermosa. Si un creyente comete este error, sin duda que su gracia lo cubre, estoy seguro, sin ningún problema, sin ningún impedimento, porque el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios te bendiga.